Bien, continuamos entonces con el módulo 2 de la clase número 3 de práctica de obra 3. Entonces, vamos a comenzar como una microempresa. La pregunta es, ¿dónde empezamos a funcionar como microempresa? Sin ninguna duda, en nuestra casa, en nuestro departamento, en un espacio definido dentro de mi departamento, de mi casa, donde yo pueda tener todos los elementos cómodos de trabajo para poder desarrollarme, ¿sí? Allí ustedes tienen una imagen de mi inicial microempresa. En mi departamento, un placar que se transformó en una isla de trabajo, un departamento muy pequeñito. En la imagen de la izquierda pueden ver un mueble fabricado con una madera muy modesta, donde empecé originalmente a desarrollar mi laburo. O sea que este es un caso bastante cierto de cómo se puede empezar a trabajar en el hogar. Alternativas también para la ubicación de una microempresa, si yo quiero, en condiciones normales, obviamente, empezar a prescindir quizá de trabajar exclusivamente en mi casa por un tema de comodidad, de recibir gente, de hacer encuentros. Bueno, una de ellas es Starbucks, un café creado justamente para el trabajo. Y obviamente hoy por hoy los coworking se transforman en espacios muy interesantes y accesibles para poder tener un rincón tranquilo, inclusive en el que puedo interactuar con otros profesionales que quizá no son del palo de la construcción para desarrollar mi microempresa. Para el concepto de home business que hoy por hoy todos estamos obligados a desarrollar, les pido que googleen a Toffler, pero no a este Toffler, que es la primera tentación, sino a este Toffler, a Alvin Toffler. Alvin Toffler es un autor muy interesante que desarrolló en la década del 70 este libro, La Tercera Ola, donde hablaba casi premonitoriamente de la industria casera y de la granja electrónica. ¿Okay? Lo que él decía es, va a llegar un momento en la vida de los trabajadores americanos, esto dicho en 1970 y pico, en el que ninguno de ellos va a necesitar abandonar su casa para poder desarrollar su trabajo, ¿sí? Es decir, la industria de las comunicaciones va a avanzar tanto que no va a ser necesario ir a trabajar a un lugar específico. Las redes van a avanzar de forma tal que todos estemos en línea sin movernos de nuestras casas. Algo de eso es lo que está ocurriendo hoy, obligadamente, por supuesto, pero Toffler lo anticipaba casi con una visión de ciencia ficción en la década del 70. Imagínense que nadie le llevaba el apunte, era un loco delirante, y sin embargo, hoy en la Argentina, cerca del 25% de los hogares operan comercialmente utilizando Internet. ¿Sí? O sea, hay 25% de hogares que negocian con Internet. Y de ese 25% hay un 18% que vive de lo que genera gracias a ese negocio hogareño, ¿sí? O sea, no es alguien que ocasionalmente tiene su trabajo puertas afuera de su casa y después se entretiene vendiendo cosméticos o lo que fuere, ¿sí? No, es alguien que trabaja en su casa y gracias a las redes vende su trabajo. Yo creo que el ejemplo más obvio es mi renderista, ¿sí? Él hace renders para España, Italia y también para Gustavo sin moverse de su departamento en Villa Crespo, ¿ok? Entonces, él forma parte de ese 18% que vive de su trabajo, de su desarrollo hogareño. Y se estima que hacia el año 2028, nada en términos de tiempo, el 50% de la fuerza laboral en Argentina, estoy hablando, estos son datos del Ministerio de Trabajo del año 2017, se estima que la mitad de la fuerza de trabajo no va a abandonar su casa, ¿ok? O sea que fíjense que el trabajo en casa, el home business, es más que posible aún en economías periféricas como la Argentina.
Ahora, nosotros necesitaríamos definir el tipo de emprendimiento que vamos a desarrollar y un poco lo engancho con lo que hablábamos la semana pasada respecto de los roles profesionales, ¿sí? Porque digo, mi emprendimiento va a prestar un servicio, va a realizar un producto o lo va a comercializar. Porque si presta un servicio, seguramente me instalo en el proyecto y dirección de obra, o sea, en un estudio de arquitectura. Si realizo un producto, hago lo que en la jerga se llama obra llave en mano y me transformo en una pequeña empresa constructora. Y si soy un comercializador, quizá me vuelvo un desarrollador inmobiliario, un estudio inmobiliario, es decir, un emprendimiento que consigue un lote, consigue a los inversores, desarrolla el proyecto, analiza la prefactibilidad que hace falta en esa zona, lo desarrolla, lo construye y también lo comercializa y lo vende. Entonces estamos hablando ya de un proyecto integral, completo, un proyecto que desde la búsqueda del lote hasta su comercialización se desarrolla completamente. En cualquiera de los tres rangos yo puedo instalar mi microempresa, ¿sí? Con hasta 10 empleados inicialmente. Ahora, nosotros tenemos, de acuerdo al nuevo Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, que seguramente estarán viendo en la materia legal, distintas responsabilidades para el proyectista, para el revisor de proyecto, para el director de obra, para el constructor, el instalador, etc. Y fíjense que hasta se crea la figura del conservador de edificios, aquel encargado del mantenimiento preventivo y correctivo. Digo, por fuera de los tres desarrollos que ustedes pueden organizar como microemprendimiento, también el nuevo código de edificación me empieza a crear nuevas posibilidades. Empresas dedicadas a estudio de suelo, seguridad de higiene, mantenimiento, instalaciones, etc. O sea que podría ser aún más específico en cualquiera de los tres rangos que veíamos recién. Ahora, ¿qué necesitamos para empezar? Primero, definir el alcance de la microempresa. ¿Qué vamos a hacer? Después, censar, testear un poquitito el mercado. Realmente, ¿qué es lo que hace falta? Tercero, definir una marca y registrarla. Muchas veces vemos emprendimientos que se crean espontáneamente, que crean una figura o una marca y no la registran. Entonces, se dirigen a la Dirección Nacional de Patentes y Marcas, allí en la calle Paseo Colón, llevan su nombre, llevan su logo y lo registran por muy pocos pesos. Y ese logo, esa marca ya es de ustedes, ¿ok? Y ya la pueden poner en membretes, papeles comerciales, hacer un Facebook, un Instagram, un TikTok o lo que quieran, y cantan si quieren también, pero con una marca registrada. Contar con alguna base de capital para financiar ese emprendimiento, vimos lo que ocurre con el crédito, encontrar un espacio en nuestra vivienda y blindarlo para que nada de lo de la vivienda moleste al ejercicio laboral, ¿sí? Tener un equipo con la velocidad y la capacidad adecuada, armar un plan para administrar nuestros tiempos, un dato muy importante, tener una agenda de trabajo y no moverme ni un milímetro de ese plan, armar algún estudio de marketing. Quizá en principio suena demasiado pretencioso, pensamos que solo Coca-Cola o Ford hacen marketing, y sin embargo cuando cualquiera de ustedes pone una foto de algún desarrollo que está haciendo, ¿sí? La remodelación de ese baño, de esa cocina iniciales, y ponen sus fotos orgullosamente en Instagram, están haciendo marketing, claramente. Entre paréntesis, hagamos bien marketing, y si aparece un empleado que está trabajando, por favor, con los elementos de protección personal y no con un pantalón Adidas y un casco raído o una remera de Boca, sino con su camisa, su pantalón, sus zapatos de obra, su casco de obra, y de ser posible el logo de la empresa bordado en la camisa, quizá en la única camisa del único empleado que ustedes tienen, pero por favor muéstrense bien, ¿ok? 9. Definir una razón social para el emprendimiento. SRL, SA, monotributo, lo que ustedes quieran y consideren y sea legal, pero por favor
no trabajen de manera clandestina, subterránea, en negro, porque van a ir de cabeza el 94% que fracasa hoy por hoy. Inscribir obviamente el emprendimiento en la AFIP para poder facturar y para poder tener todos los registros necesarios para poder hacer las obras como corresponde. Y ahí ya tengo armada mi microempresa. Con estos 10 puntos iniciales ya podríamos estar en condiciones de salir al mercado. Muy bien, entonces continuamos con el módulo 3 de esta clase número 3 de práctica de obra 3.